Dios habla. Lo que Él nos dijo cambió todo. Dios todavía habla. En este episodio, mi esposa Jacqueline y yo vamos a compartir cómo escuchamos la voz de Dios todos los días. Y no se trata de algo místico. Es real, es directo, es poderoso. Quédate porque al final vamos a orar contigo para que tú también comiences a escuchar con claridad la voz de Dios. Bendiciones a todos, les habla Víctor Escalona y Jacqueline Escalona. Sean bienvenidos a nuestro canal. Sean todos cordialmente bienvenidos. Hoy estaremos hablando un tema muy importante. Claro que sí. Es importante lo que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy, Jacqueline? Bueno, vamos a hablar de cómo Dios nos habla, valga la redundancia, a través de sueños. Dios nos habla de diferentes formas y vamos a ver todas las formas en las cuales Dios nos habla. Claro que sí. Dios nos habla a diario. Anoche nos pudo haber hablado. Esta madrugada nos pudo haber hablado. Esta mañana nos ha hablado. Nos habla a diario. Ahora, entender eso es importante, pero entender a través de la experiencia de cosas, casos, historias que han pasado en nuestras vidas. Así es. Dios se comunica con nosotros es a diario, porque en su palabra habla de eso también. Hay personas que de repente no piensan así, pero nosotros tenemos testimonio, tenemos la convicción cuando es Dios que se comunica y nos da un mensaje. Claro que sí. Dios habla a través de personas, habla a través de sueños, a través de su palabra, muy importante, a través de su palabra, a través de circunstancias. A veces estamos pasando por situaciones y no sabemos qué nos quiere decir Dios con eso que está pasando. Así es. Pero si buscamos la palabra de Dios, si reflexionamos en lo que está pasando, Dios nos va a hablar. Sí, Dios habla a través de sueños también y Dios habla a través de visiones. Hace algún tiempo, si mal no recuerdo, 2017, estábamos en una situación donde había un huracán, Jacqueline, y teníamos todo listo para salir de la ciudad de Miami a otro lado del estado de la Florida para poder escapar de esa situación tan difícil. A las 4 o 5 de la tarde de ese día, los canales de televisión, de noticias, dieron el parte de meteorología y dijeron que lo que venía para Miami era algo realmente muy fuerte. Era una ola gigante que podía llegar a Miami, sí, en el 2017. Y bueno, nosotros teníamos todas las maletas preparadas, pero resulta que el curso del huracán iba hacia el norte. Sí, hacia la parte donde pensábamos ir. Sí. Y ya a medida que iban pasando los días se iba haciendo como más difícil tomar decisiones, porque iban cerrando los puertos, los aeropuertos. Ya después decían que personas que se habían ido hacia el norte, el huracán iba hacia el norte, era como si los iba persiguiendo, iba a ir. Se iban a quedar sin gasolina, eran las líneas muy largas para salir. Y fue un momento de mucho caos. Pero Dios habla por señales, Jacqueline. Sí. Dios habla a través de un libro, Dios habla a través de alguien que te llama, Dios habla a través de la Biblia y se te hace rema una palabra. Y en ese momento yo, a las 12 de la medianoche, cuando las noticias eran de verdad aterradoras, yo me arrodillé y empecé a orar. Y le pedí a Dios dirección. Y nos acostamos a dormir a las 12. Sí. Y a las 5 de la mañana, ya había leído un libro, ¿no? Sí, es un libro que explica lo que es el Salmo 91, sí, como profundiza más en cada versículo. Y había un lugar que decía, y lo leí en la mañana, que decía, corre a tu refugio. Porque el libro estaba completo y de pronto yo lo abro y dice, y habla de un huracán y decía de que teníamos que correr a su refugio. Y entonces lo leí, pero en ese momento no
no tuve ninguna revelación. Pero en la mañana siguiente, cuando nos levantamos a las 5 de la mañana, me di cuenta y le dije a Jacqueline, prepara todo porque nos vamos al refugio. Tiempo después después que pasó el huracán, y gracias a Dios no hubo nada en la ciudad de Miami, pudimos releer nuevamente el libro y decía claramente, corre a tu refugio. Sí, realmente nuestra casa estaba segura, pero la dimensión, la magnitud del huracán que venía nunca se había vivido, entonces nadie sabía cómo iba a ser. Así es. Era mucho más seguro estar en un refugio que nos quedaba, por cierto, muy cerca, pero fue cuando se hizo Rema que se tomó la decisión. Y en ese momento nos vamos todos al refugio. Después el huracán se desvía hacia otra zona y no pasó por Miami, pero sí se sintió los fuertes vientos, se sintieron las lluvias y en muchos lugares ocurrieron algunas cosas. Pero es tener la revelación, es como una iluminación o quitar un poco las vendas de los ojos para poder entender lo que Dios está diciendo, porque en medio de tanta noticia, tantos cambios, los cambios eran cada 4 horas, cuando tú ibas pensando a ir al supermercado para traer cosas, para reunirte todos en tu casa, al llegar del supermercado ya las noticias eran peores, entonces era difícil tomar decisiones con sabiduría, con niños, con jóvenes en la casa, con familia, para hacer las cosas que de verdad Dios quería que hiciéramos en un momento de caos. Era una situación difícil. Hay dirección de Dios, hay revelación de Dios para protección, para dirección, para advertencia. Sí, para advertencia. Entonces hoy vamos a aprender algo de eso y nos gustaría que si usted está allí, comparte este video desde ya, llame a sus amigos, compártelo porque vamos a hablar de cosas muy importantes. Dime, Jacqueline. Sí, bueno, Dios habla también a través de sueños. Dios habla a través de sueños. Bueno, veamos entonces. Jacqueline, desde que yo te conocí, hace mucho tiempo ya, como dice la canción, he sabido que Dios te habla. Amén. Que te ha hablado a través de sueños, que te habla en visiones, que lo sientes en tu corazón y es Dios hablando. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuándo sentiste que Dios te habló por primera vez? Bueno, realmente decirlo así como que en un momento específico es difícil, porque a través de todos los años, a través de mi vida, yo he visto cosas que de repente las había soñado y después las vi, o cosas que presentía, o cosas que sentía sin saber que era Dios hablándome, o cosas que Dios no permitía que ocurrieran porque de alguna manera me advertía. Entonces, realmente es difícil decir un día específico porque ha sido como una forma de vida. ¿Cómo te das cuenta cuando Dios habla, Jacqueline? Dios me habla a mí a través de su palabra, a través de circunstancias, a través de personas y a través de sueños. A través de sueños es la forma más genuina, diría yo, que existe aparte de su palabra, porque a través de sueños tú no puedes manipular los sueños, tú no puedes intervenir en el sueño. Eso es muy importante. Tú tienes un sueño y puede ser que no lo entiendas, pero si buscas, si es algo que te inquieta y buscas oración, buscas que Dios te explique, vas a saber de qué se trata. Claro. ¿Ha habido momentos en los que has dudado sobre el sueño que tuviste, sobre la palabra que escuchaste? Realmente no. Sí sabemos que en la Biblia nos habla, la palabra de Dios nos habla de que toda palabra que nosotros recibamos de alguien profética, debemos someterla a ver si se cumple o no se cumple, ¿verdad?
Pero cuando Dios a mí me inquieta con algo, porque a través del tiempo y luego que yo empiezo a formarme como una persona que recibe a Jesús en su corazón y a formarme en la palabra de Dios, me doy cuenta cuando es algo que de verdad es de Dios, porque me inquieta mucho. Y es algo que no puedo estar tranquila hasta que no lo diga o hasta que no ore por eso que Dios me ha estado inquietando. Estamos hablando con Jacqueline acá en este programa de JV Kingdom Life, nuestro canal, y estamos hablando cómo Dios nos habla a diario, porque lo que estás escuchando ahora puede cambiar tu vida para siempre. Además, no es lo que te imaginas cómo Dios habla, sino es cómo realmente habla y ha hablado bajo esa experiencia que ha tenido Jacqueline, ese recibir esa revelación de Dios en un momento determinado. Háblame de algo impactante que te haya dicho Dios. A través de los sueños. Bueno, a través de sueños tengo muchos sueños, muchas experiencias, pero hay algo que ocurrió una vez, pero quiero contarlo como pasó para que alguna persona que se siente identificada, que haya tenido una situación similar, se dé cuenta y esté atento. Prepárense para escuchar a Jacqueline ahora con ese primer sueño que Dios le habló, para que ella pueda contar su experiencia y para que ustedes puedan comenzar a entender cómo Dios habla. Bueno, un día nosotros teníamos oración a las 5 de la mañana con el grupo de la iglesia, y a las 5 de la mañana, de manera que más o menos a las 4:30 uno se levanta, se prepara para estar en la oración. Era una vez a la semana. Yo estaba pendiente de no irme a quedar dormida porque no podía dormir. Era la 1 de la mañana, la 1:30, las 2, y no me podía dormir. Estaba como muy pendiente de la hora que me tenía que levantar. Hasta que como a las 3 de la mañana me puse a orar y a pedirle a Dios que pudiera descansar y despertarme a las 4:30 para estar en la oración. Yo me quedé dormida. Al quedarme dormida tuve un sueño. Yo quedé dormida profunda, tuve un sueño. El sueño era el siguiente. Estaba el mapa de la Florida y de abajo hacia arriba venía directo un huracán. Venía directo un huracán para la Florida, empezando por Los Cayos. En ese momento estoy en el sueño. En el sueño yo me voy, veo eso y me voy al grupo de oración, porque Dios me dice en el sueño, si oran mirando hacia mí, o sea, hacia el cielo, hacia donde Él estaba, Él lo desviaba. Wow. Y en el sueño yo me voy al grupo de oración, les digo, y todos nos ponemos a orar mirando hacia el cielo. Yo me despierto, ya eran las 6 de la mañana, de manera de que se acabó la oración y yo no estuve. Sin embargo, al levantarme, llamo a la líder que estaba coordinando el grupo de oración y le digo el sueño. Eso fue aproximadamente el 9 de agosto. El 9 de septiembre, un mes después, yo le digo a ella lo que pasó en el sueño, le cuento el sueño con intención de que ella, que es una líder, era una pastora, me dijera qué tenía que hacer, porque yo no sabía. Claro, hay que orar, pero yo sentía que teníamos que orar todos en grupo, en equipo. Claro. Eso quedó allí, no trascendió para nadie. El 9 de septiembre de ese año, creo que era el 2015, teníamos un evento de la iglesia que era en un arena. En ese momento era el Miami Airlines Arena, que caben 20,000 personas. Ese evento empezaba el día miércoles. El día miércoles no iba a empezar el evento porque para esa fecha venía un huracán, posiblemente categoría 4, muy grande, y el mismo evento no permitían que se abriera. ¿Lo que tú habías soñado un mes antes? Exactamente un mes antes. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios habla como advierte, ¿no?
Eso fue un sueño de advertencia y de dirección. Y de dirección también. Porque la dirección la había dado Dios en el sueño. Puede haber sueños de que haya advertencia y no tenemos dirección, pero ahí es donde tenemos que entrar en comunión con Dios para ver qué Dios nos dice. En oración constante. En ese momento me comuniqué otra vez con la líder, le recordé el sueño, lo hablaron con los pastores y tomaron una decisión. Era por el evento, pero se debió tomar mucho antes, por cualquier circunstancia. Y era que toda la iglesia se pusiera en oración. Todos nos pusimos en oración. Ese día no se abrió el arena. El evento. Pero al otro día empezó el evento. ¿Por qué? Porque el huracán se desvió. La oración de toda la iglesia con la mirada puesta en Dios, no en el evento, no en una persona que soñó, en Dios, porque la honra y la gloria siempre es para Dios. Pero sí tenemos que estar alerta de las cosas que Dios nos dice, las cosas como Dios nos inquieta. Hay a veces circunstancias, momentos que nosotros lo tenemos adentro, no sabemos por qué. No sabemos por qué nos viene una persona a la mente. Estamos haciendo cosas y nos viene una persona a la mente. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, orar. Lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar por esa persona. Seguido a eso, llamarla, preguntarle cómo está, cómo se siente. Y aún así, en esas condiciones, también han habido cosas, muchos testimonios para saber de que hay personas que estaban pasando por una circunstancia y Dios lo advirtió. O sea, cuando tú nos contaste, si estás hablando de esa historia, de eso que soñaste tú, un 9 de agosto y ocurrió un 9 de septiembre, un mes después, un huracán, y con la dirección que Dios te dio, que era orar mirando al cielo, mirando a Dios, sí. Y Él no va a permitir que eso ocurriera, y de hecho lo hicieron, tú lo hiciste, lo hicimos nosotros, sí. Lo hizo un grupo, y gracias a Dios el huracán no llegó a Miami y se desvió. Podemos decir, Jacqueline, que es importante obedecer. Amén, sí, eso es una de las cosas más importantes. Obedecer. Yo pienso que nosotros tenemos también... Porque, perdona, porque si tú recibes un mensaje de Dios en sueño o en visiones y no obedeces, quedó allí. Dios usaría otra persona para hacerlo. O sea que no solamente te habla a ti, ¿sí? O me habla a mí, habla a toda persona que esté disponible. Amén, así es. Disponible. Así es. Entonces, eso es muy importante, obedecer lo que Dios está tratando, o sea, entender lo que Dios está tratando de decir y llevarlo a la acción. Orar, sí. Obedecer. Sí, en la medida en que Dios le habla a uno tiene que ser obediente. Y Dios puede darte un mensaje para una persona en otro idioma. Dios puede decirte algo de una persona. Tú estás en una congregación, estás en una iglesia y te da un mensaje para la persona que está en otra línea, en otra silla y tú no sabes cómo llegar. Tienes que estar pendiente a ese mensaje. Así es. Porque más de una vez Dios me ha usado para eso. Y háblame de una segunda visión, un segundo sueño que haya sido impactante para que las personas que nos están escuchando ahora entiendan que así como le habla a Jacqueline o me habla a mí, puede hablarle a usted, puede hablarle a su hijo, a su mamá, porque hay un versículo en la Biblia que dice... En Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Wow. Eso en Joel en el Antiguo Testamento. Claro. Pero también Dios habla en el Nuevo Testamento. Dime otra historia, otro evento, otro sueño que hayas tenido que haya impactado. Bueno, yo tuve primero me encontré con una muchacha, una pastora de la iglesia. En ese momento era apenas ministro.
Y ella me dice en la salida de un evento que ella perdió el bebé, había estado en estado y perdió el bebé. Yo lo sentí mucho, la abracé, oré por ella y eso quedó allí. Eso fue como en octubre. Como en el mes de octubre. Como en el mes de octubre. De un año, el año que pasó. Sí, del año en que pasó. Esa muchacha con su esposo tenían una niña, ya una niña grande, querían tener un segundo hijo y no habían tenido su hijo. Pero ahora que pasa eso, pues a mí me inquietó y oré por ella. Pero luego de eso, ella pasó un tiempo y yo tengo un sueño con ella después de como un mes. Y el sueño era donde había un niño como de 3 años en un balancín, en un columpio, y el niño se veía feliz, alegre. El niño era una réplica del papá, era idéntico al papá pero en chiquito, en niño. En el sueño. En el sueño. Y Dios me muestra ese sueño y yo quiero compartirlo con ella. Sin embargo, era una situación difícil porque cuando una persona acaba de perder un bebé, que perdió un embarazo, es difícil hablarle de nuevo de lo mismo. Sin embargo, Dios coordinó todo porque en noviembre ellos iban a empezar una casa de oración y nos invitan. Allí hay la oportunidad de hablar con ellos después de toda la casa de oración. Y no solamente el sueño, sino que Dios fluyó más allá. Cuando Dios te envía a dar una palabra, tú no tienes que entenderla, tú no tienes que saber, pero eso no coordina o eso no tiene sentido. No, tú tienes que obedecer y decirlo. Yo fui hasta donde ellos, tomé las manos de ellos y les dije el sueño. Pero aparte de eso, en el momento que les estoy diciendo el sueño, Dios me muestra que ellos han estado sentados en su cama orando y llorando. Y yo se los digo en ese momento. Dios me muestra que ustedes han estado llorando, pero ese niño está vivo, y declaré vida sobre ellos. Eso quedó allí, era un sueño. Fue en noviembre. En enero, les cuento los meses para que ustedes vean el transcurrir del tiempo. En octubre fue el sueño. No, en octubre fue que ella me dice que perdió un bebé, tendría 2 meses de ella, no sé. ¿El sueño fue? En un mes después, más o menos. ¿Noviembre? Y la palabra es desatada en noviembre. En enero coincidimos y ella se me acerca al carro en la iglesia y ella me dice que está embarazada. Yo me alegré, pero en el mismo momento que me alegro, no me dio tiempo de pensar, o sea, volví a salir embarazada tan rápido. Yo me bajo a abrazarla. ¿Cuál es la sorpresa que Dios tiene en todo esto? Que ella tenía como 6 meses de embarazo. O sea que nunca perdió el bebé. Nunca perdió el bebé. Oh. Nunca perdió el bebé. ¿Y Dios te reveló eso? Cuando yo fui a decir el sueño, yo nunca pensé eso. O sea, yo pensé que era que iba a volver a salir embarazada. Pero por eso lo explico. No tenemos que entenderlo. Nosotros no tenemos que saber, pero los tiempos no dan, pero no tenemos que saber nada. Nosotros simplemente obedecemos la palabra de Dios. Nosotros vamos con el mensaje que Dios nos ha dado y Dios se encarga del resto. Hay algo que ocurre en la tierra y en el cielo para que la información que Dios quiere dar a una persona sea liberada. Amén. Sea liberada. Es cuando el reino terrenal puede entrar al reino celestial y ver. Cuéntanos de eso. Bueno, si nosotros estamos bien alineados a Dios, estamos en comunión con Dios, estamos en oración, nosotros vamos a estar más sensibles a las cosas que Dios quiere decirnos, a las cosas que Dios quiere mostrarnos. No solamente son cosas que Dios quiere mostrarnos para otros. Yo siempre he visto la relación cuando tenemos una cruz enfrente. Yo siento que la relación de nosotros, la línea vertical es la relación de nosotros con Dios. Y la línea horizontal, la relación de nosotros con nuestro entorno.
De manera de que nosotros, en la medida en que estemos alineados a Dios, Dios nos va a utilizar para hacer de ayuda al entorno. Y Dios nos va a mostrar cosas, nos va a inquietar con personas, nos va a dar mensajes, nos va a hablar. Cuando estaba Eliseo rodeado por el ejército de Siria, el siervo le dijo, estamos rodeados, el ejército está allí. Y Eliseo oró y le pidió a Dios que le quitara las vendas de los ojos a su siervo para que viera. Y luego él vio el ejército mayor que teníamos en el reino para combatir al ejército que estaba amenazando para llevarse a Eliseo. Eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es orar, Jacqueline. Inmediatamente. Y también con lo que Dios nos inquiete. O sea, ser obedientes. Ser obedientes, orar. En este momento me viene un mensaje que Dios me dio también para una muchacha. Yo estaba dando clases en una universidad de la iglesia y Dios me inquietó con una persona, y esa persona yo no sabía si era soltera, si era casada, yo no sabía nada. Yo iba a darle el mensaje que Dios me dio. Okay. Y yo la llamo y le digo, Dios me muestra un niño que tiene un propósito grande con él. Ese niño se va a llamar David. Dios tiene propósito grande con ese niño. Y oramos por la muchacha y eso quedó allí. Luego, a los meses, ella me busca y me dice, maestra, yo quedé pensativa con lo que usted me dijo. Ella era soltera, no tenía novio, no se trataba de ella. Pero ella era de Brasil. Su familia estaba en Brasil y ella estaba acá haciendo la escuela del ministerio. Y ella me dice, me he enterado que la esposa de mi hermano está embarazada y está a punto de perder el bebé. Oramos por ella, oramos por ese niño y declaramos que la palabra, que lo que Dios mostró, se iba a cumplir en la vida de ellos y en la vida de ese niño. Pasaron años, luego ella se comunica conmigo y me envía una foto y me dice, maestra, quiero que vea a David. Era el hijo de su hermano de 7 o 8 años. Y me dice, Dios ha sido muy bueno con ellos, tienen testimonio, el niño lo usa Dios grandemente. Dios muestra las cosas y es para que nosotros le creamos, para que nosotros tomemos acción y para orar y tomar acción. Eso nos demuestra que tú, Jacqueline, eres una mujer que tiene comunión con Dios. Que estás en oración constante y que confirmas la palabra con la Biblia y obedeces lo que Dios te dice. Dinos ya para terminar, porque estamos terminando este programa donde Dios habla, Dios nos está hablando. ¿Tienes algún otro testimonio brevemente para decir o estamos terminando ya con esto? Bueno, realmente testimonios hay muchos y podemos hacer hasta un libro. Pero sí, yo pienso que una de las cosas más importantes es saber que Dios habló en su palabra, que veremos visiones, que tendremos sueños, que profetizaremos. Y eso es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Claro que sí. En el Nuevo Testamento, en Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, Dios habla en su palabra y nosotros obedecemos. Así es. Cuando sabemos que es de Dios. Dios es soberano y sobrenatural, se lo puede decir a cada persona directamente, sí, pero a veces Dios nos usa a nosotros es para ver nuestra fidelidad, nuestra obediencia. Claro, claro. Bueno, Jacqueline, muchísimas gracias por compartir esos testimonios, esos sueños, esa información valiosa que de seguro está cambiando la vida de todas las personas que nos están escuchando. Si usted ha sido si le ha sido de bendición este programa, este video, compártalo, denle like, suscríbase a nuestro canal
y tome nota o llámenos, escríbanos a nuestro email que está en pantalla para que de esa manera tengamos una respuesta de parte de nosotros, un feedback, para que podamos compartir esta palabra tan importante como lo que es el programa de hoy. Dios habla, Dios está hablando, Dios habla en sueños, Dios habla en visiones. Así que gracias por todos ustedes, por estar con nosotros. Sí, es muy importante que cuando Dios nos inquieta también con algo que es un fenómeno natural, que tomemos acción. Claro. Que tomemos acción y no nos quedemos pensando en la cama, si es un sueño, sino inmediatamente levantarnos y ponernos a orar. Comunicarlo a otras personas para orar en conjunto. La oración tiene poder. La oración del justo tiene poder. Muchísimas Dios gracias. nos escucha. Muchísimas gracias, Jacqueline. Le ha hablado Jacqueline y Víctor Escalona acá. Pero vamos a hacer una oración final para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar la voz de Dios, no solamente como lo hace Jacqueline, sino también usted lo puede hacer. Padre, hoy oramos por cada persona que nos está viendo. Queremos pedirte que abra sus oídos espirituales y sus ojos espirituales, que tu voz sea clara y firme y llena de su amor. Quita el ruido de la duda y del temor. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que tu pueblo volverá a oírte y obedecerte también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. En nuestro canal les habló Jacqueline Escalona y Víctor Escalona.